hizo toda la presentación de sus galones, es la persona de confianza con quien trabajo todos los temas tributarios con mis clientes. Hoy no vamos a hablar de temas tanto de finanzas personales como tal, que es lo que siempre trabajamos aquí. Lo vamos a abordar desde una manera que es muy importante para todos ustedes, para quienes atienden clientes también, porque es algo muy importante y son los temas tributarios y cómo protegernos. Y pues para eso tengo este especialista que es muy una persona en la que confío grandemente, le confío a mis clientes y que conoce muy bien de este tema de tributación nacional e internacional, que yo sé que va a ser oportuno para todos ustedes. Algunos son dueños de empresa, otros están empleados, otros son independientes. Entonces, para todos, este es un tema que es importante de conocer. El conocimiento en los temas financieros es muy importante y de todos los niveles. Entonces, hoy vamos a entrar con este tema que es un poco más técnico, pero que les recomiendo le hagan preguntas a Sandra porque es una gran conocedora. Así que, Sandra, el escenario es tuyo aquí con las personas y los consumidores, colaboradores e intermediarios de Global. Muchísimas gracias, Lida. Bueno, bienvenidos. ¿Qué me gusta a mí hacer en la vida? Enseñar. Uno tiene que enseñar de lo que sabe y cuando comparte esas cosas aprende a veces mucho más. Espero que por favor tengan muchísimas preguntas y de lo que hoy vamos a dedicarnos a hablar es qué pasa si yo tomo de pronto una decisión que no es la correcta, cómo puedo evitar que esa decisión incorrecta me afecte mi patrimonio, ya sea tanto a nivel de empresa como a nivel personal. Entonces vamos a hacer una evaluación de esto y les puedo, al final lo que hago es darles algunas recomendaciones que muy seguramente no son todas las opciones que hay, pero sí muchísimas. Cuando nosotros estamos viendo todo el tiempo cómo funcionan las empresas, el tipo de contratación que hacen las personas, se trata de ayudarlos a que, así como con Global Seguros tienen un apoyo, que también tengan un apoyo cuando ustedes van a hacer un tema de operaciones con su patrimonio y con sus empresas. A ver si puedo, que no me quiso dar paso a la pantalla. Denme un segundito. Listo. Listo, Entonces, mientras que, ay, perdóname, no, tranquila, tranquila, dale. dime. Mientras que Ya, continúas listo. ahí, les quería decir que nosotros las grabaciones o la grabación de este webinar se están cargando en nuestro canal de YouTube, entonces ahí lo pueden encontrar y adicional las memorias de todo lo que nos va a hablar o nos va a compartir hoy Sandra, lo vamos también a enviar por correo, ¿listo? Para que sepan. Muchas gracias. Gracias, Angie. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evaluar las técnicas legales para proteger el patrimonio familiar y empresarial de los riesgos. ¿Riesgos de qué? Riesgos de demandas laborales, riesgos de demandas comerciales, el tema de seguridad social, los temas tributarios, una demanda o un fallo tributario de la parte civil y otra cosa, lo derivado del desenvolvimiento de las operaciones o actuaciones indebidas de los socios cuando se trata de sociedades. No me deja tan fácil pasar, Angie. Algo le pasó ya, aquí está. Bueno, entonces voy a hablar del riesgo. ¿Qué es la teoría del riesgo? La teoría del riesgo abarca un conjunto de conceptos que tiene que ver con esa responsabilidad que yo tengo desde lo civil, porque hay una responsabilidad cuando yo hago cosas, cuando yo hago actuaciones, y si llego a causarle daño a un tercero, pues tengo que responder por ese daño. Entonces, aquí viene el asunto. Cuando yo hago un contrato, cuando yo hago o tomo una decisión, muchas veces eso puede generar en una afectación a otras personas. Uno de los ejemplos más típicos es el hecho de que yo estoy conduciendo un vehículo. El conducir un vehículo, y ustedes más de uno lo saben, puede que uno sea un conductor precavido, muy juicioso, que lleva todas las reglas, usa todas las reglas viales, no hay problema, pero
si hay un riesgo y si se le hizo, por ejemplo, un atropello o se le hizo, o se accidentó y se le golpeó a otro carro, ¿qué hay que hacer? Hay que responder por esa actuación. Entonces, de eso se trata, que muchas veces, poder explicarles, muchas veces que el hecho de que uno haga cosas tiene una responsabilidad y esa responsabilidad pues tiene a veces unos costos y lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Los tipos de riesgos asociados a actividades y a contrataciones que normalmente hacemos, ya sea como personas naturales o a nivel de la empresa. Entonces, uno de los mayores riesgos que tenemos es el riesgo de las demandas laborales. Otro, las demandas comerciales, lo que les hablaba también, demandas tributarias, demandas desde lo civil y esas situaciones o demandas que puede aparecer cuando los socios o representantes legales hacen algunas actuaciones que pueden poner en riesgo a las compañías. Entonces, voy a comenzar con este del riesgo laboral. Mm, se suele decir que para poder contratar a una persona, a veces hay empresas o hay personas que le dicen, ¿sabe qué? Yo la voy a contratar y la voy a contratar con un salario base, pero para no pagar todo el tema de seguridades sociales o para no tener unos costos adicionales, establecen que una parte se lo pagan por salario y la otra parte se lo consigno a su cuenta o se lo doy en efectivo. Ese es un nivel de riesgo que puede pasar y las personas a veces no entienden la gravedad del asunto. ¿Cuándo se ve la gravedad? Cuando llega una persona y sufrió un accidente y los demanda. Aquí, como lo menciona aquí en el punto 2, todos estos casos que les voy a contar son casos de la vida real. Un ejemplo es cuando a una persona se contrata y para completar su salario se hace un pago a nombre de otra persona, ya sea la esposa o de un familiar, y se le paga por servicio. ¿Qué sucede? Se le consigna a la persona con salarios y a la esposa como servicio de transporte. ¿Qué sucede? Pasa lo que a veces uno dice, espero que nunca pase, el empleado sufre un accidente y fallece. ¿Qué sucede? Que la esposa viene y demanda y puede probar que esos pagos que le hacían a ella hacían parte del pago del trabajador. ¿Qué va a terminar pasando? Que van a tener que pagar y eso es un fallo adicional. Uno muy típico también que tenemos cuando contratamos personas o empleadas del servicio doméstico. Muchas veces necesitamos la persona que se nos ayude en casa, pero entonces no, nosotros le decimos, vamos a afiliar a la seguridad social. Entonces la persona dice, no, 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 a mí no me afilia a la seguridad social porque yo estoy en el SISBEN y me quedo sin el SISBEN. O la otra cosa es que dice, no, no, a mí no me afilie porque yo soy beneficiaria de un hijo o de una hija. Este tipo de situaciones o este tipo de decisiones eh, normalmente uno dice, ay, sí, pues la señora no se quiere salir del CISBEN. O lo que uno dice, bueno, sí, tiene la seguridad con el hijo. ¿Qué sucede? Hasta ahí no habría problema. Este es el típico caso que la señora sufrió un accidente. Como está en el CISBEN o como es beneficiaria de uno de los hijos, esta persona no tiene un reconocimiento de su incapacidad. La parte más complicada es cuando la persona, por ejemplo, queda inválida o cuando la persona fallece, porque entonces no hay nada que cubra a esa persona en lo que le sucedió. Y en ese momento vienen unos herederos o vienen unos terceros a demandar y lo que hay que hacer es asumir muchas veces el pago de una indemnización o el pago de una pensión. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando aquí es el tipo de riesgos que podemos tomar cuando no cumplimos todo lo de ley. Una de las cosas que cuando yo voy a contratar a una persona debo hacer siempre es que antes de contratarlo, afiliarlo a la ARL, a riesgos laborales. Si no lo afilio, me va a pasa un accidente nomás en el trayecto de la casa al trabajo y lo va a tener que asumir quien lo contrató. O
una situación como el hecho de que yo contrato a un trabajador y no le hago el examen médico de ingreso. La persona puede venir con una enfermedad catastrófica, bueno, o una enfermedad antes, y si no se hizo esa valoración, muy seguramente lo va a tener que asumir la persona que lo contrató. Entonces, ¿qué es aquí? Evaluar cuáles son los riesgos, pero además de saber que hay unos riesgos laborales, es ahora más adelante vamos a ver cómo los contratamos. No sé si alguien quiere por el chat contarme algún caso que sepa de esto y que podamos usar como ejemplo. Si quieren, y Angie, me ayudas tú con la lectura del ejemplo. Eh, Claro que sí. Voy a contarles otro que no lo puse aquí, pero una situación. Una empresa contrató una empresa que era un cultivo de flores, contrató a una persona para que le ayudara con el tema de la vigilancia. Entonces, él lo contrató hoy y la persona entró a trabajar el día siguiente. Desafortunadamente, en ese primer día de trabajo intentaron meterse a esa finca y por situaciones del destino el celador falleció porque precisamente lo impactaron en el intento de robo. ¿Qué sucedió? La persona murió. Cuando fueron a mirar, la persona no había sido afiliada a Seguridad Social. ¿Qué pasó en este caso? La empresa tuvo que pagar pues toda la indemnización, pero la parte más compleja es que él dejó a una viuda con dos hijos. Entonces, además de tener que asumir todos los costos de indemnización, tuvo que constituir un fideicomiso para el pago de la pensión de la señora. Entonces, miren que de eso se trata, que yo muchas veces tomo riesgos, pero a veces no evalúo qué tan fuertes son. No sé si hay algún ejemplo. Sí, señora, tenemos dos. Tenemos uno. El señor Harold Ramírez nos dice, cuando se contratan personas que tienen pensión por pérdida de capacidad laboral. Sí, muy bien. Sí, el tema es que las personas son determinadas como pensionadas porque tienen una incapacidad laboral, significa que no pueden trabajar. Entonces, ¿qué pasa tú si estás contratando a este tipo de personas? Incluso, o la persona la puede ser demandada porque, ¿cómo así que usted está recibiendo la pensión y está trabajando? Y la otra es que puedes tener unos riesgos porque no las puedes cubrir con la seguridad social que corresponde. Sí, señora. ¿Y la Así otra, es, Angie? perdón. Y la otra, tenemos una pregunta donde la señora Florelisa nos dice, tengo una pregunta, cuando se contrata solamente 2 veces al mes a la empleada, ¿cómo se debe pagar? Eh, un día o 2 días es exactamente lo mismo. Lo que hay que hacer es pagarle la seguridad social. En este momento ya hay la posibilidad, cuando son personas que trabajan en varios patrones, de hacer una integración de los pagos y se hace el pago entre todas las personas. Yo les recomiendo, mire, en este tema, por ejemplo, del servicio doméstico, ya hay muchísimas empresas, sale un poquito más caro, pero hay muchísimas empresas que le suministran a uno el servicio de doméstico y ellos pagan directamente la seguridad social, porque así sea por un día al mes o 2 días al mes, hay que pagarles todo, tanto la seguridad social como las prestaciones sociales. Entonces es importantísimo tener en cuenta esa parte. Y la otra cosa es el tema de los contratos. En el tema laboral hay muchísimo se usa mucho decirle a una persona, no, yo lo voy a contratar por servicios, pero a esa persona que se le contrata por servicios se le dice, usted cumple tal horario y no se le obliga a pagar su seguridad social. Eso puede crear un riesgo laboral muy alto porque crea las condiciones del contrato laboral, que son tres: dependencia, pago y cumplimiento de horario. Entonces, cualquier cosa de estas puede generar en una demanda que por lo general la ganan las personas. Bueno, Listo, perfecto. Tenemos más comentarios, pero no sé si los dejamos al final o quieres que de una vez los no, vayamos a dejémoslos al los... final porque Listo, me falta un poquito de... tranquila. Sí, señora, muchas gracias. Bueno,
Otro ejemplo de demandas es la demanda en la parte comercial. Cuando tengo una demanda por competencia desleal, cuando se utilizaron estrategias para sacar a otros competidores del mercado, cuando, por ejemplo, hice la venta de unos productos que no cumplen las condiciones y que pueden perjudicar a un tercero, eso puede acarrear una demanda. Este es muy típico cuando se utilizan vehículos de la empresa y, por ejemplo, chocan o causan daños, hay que salir a responder. Cuando hay demandas porque incumplió un contrato. Esto es porque, ¿qué es lo que se quiere en un tipo de contrato o en un contrato donde es un tema comercial? Siempre se tiene que responder por lo que uno se comprometió, pero si uno no lo cumple, tendrá que en algún momento entrar a resarcir al otro. Entonces, aquí hay una posibilidad y este tipo de demandas comerciales, si es a título personal o a título de empresa, hay que salir a responder y esas a veces tienen unos costos muy altos. Y aquí paso a un tema que a más de uno nos angustia permanentemente, pero al que tenemos que tenerle mucho cuidado y sobre todo ir estudiando, porque en Colombia el tema por riesgos de demandas laborales es muy fuerte. ¿Por qué? Porque las normas tributarias son complejas, porque en los últimos años hemos tenido una cantidad de reformas, entonces nos toca ir manteniéndonos al día, pero la complejidad de estas normas nos puede generar sanciones, nos puede generar demandas porque se hizo un pago inexacto de los impuestos. ¿Y cómo sabe la DIAN que hicimos un pago inexacto de impuestos? Muchas veces porque la DIAN tiene más información de nosotros que nosotros mismos, porque es que la DIAN tiene algo que se llama la información exógena o la información de medios magnéticos que le mandan terceras personas. Entonces, si ustedes van a presentar, por ejemplo, su declaración de renta ahora en agosto, siempre miren los reportes de la DIAN, porque de pronto a ustedes se les olvidó que durante el año anterior hicieron un contrato o se les pasó de alto que vendieron un vehículo o se les pasó por alto que compraron algo. No se preocupen que eso la administración de impuestos sí ya lo sabe. ¿Listo? Otra cosa por lo que tenemos muchos riesgos con las demandas tributarias es por los cálculos inadecuados del tema de seguridad social. Y ahora existe la unidad de gestión de prestaciones y seguridad social, la UGPP, que se encarga de vigilar que se paguen los aportes como corresponden, pero cuando también trabajo como independiente y pago mi seguridad social, también hay una vigilancia que esté cumpliendo con la normatividad. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Hay un riesgo porque se me pudo olvidar declarar en Colombia, en mi país, en Colombia, nosotros lo que hacemos es declarar por algo que se llama, por un principio de renta mundial. Entonces, de pronto se me olvidó declarar unos activos que tengo en el exterior. El apartamento de Miami no lo declaré aquí en Colombia siendo residente colombiano, o de pronto se me olvidó la cuenta que tengo en Panamá. Todo eso hay que declararlo porque, como les decía, la Administración de Impuestos tiene más información que nosotros y hacen una cosa que se llama intercambio de información con entidades del exterior. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Otra cosa puede ser que no estoy declarando todos los ingresos y ahí hay un cruce de información. Puede ser que también tenga unos activos en el exterior omitidos o en Colombia que se me olvidó declarar. Otra situación por lo que puedo tener una demanda es porque no declaré industria y comercio. Y acuérdense que no se paga industria y comercio solo en la ciudad donde yo estoy, sino si presté servicios en otros municipios, servicios, o realicé actividades en otros municipios, allí también tengo que pagar. Un nivel de riesgo importante también que tenemos es que muchas veces las empresas o las personas hacen solicitud de devoluciones de saldos a favor sin haber hecho primero una auditoría o haberse revisado y a veces en vez de tener que pedir el saldo a favor terminan pagando. Entonces, en esto una recomendación, siempre que vayan a hacer una solicitud de un saldo a favor en impuestos, por favor, háganlo con una persona experta y que esa persona les haga una auditoría. Esa auditoría haga la misma revisión
que haría la administración de impuestos para evitar que tengamos esos inconvenientes. Entonces, no sé si aquí trato de cubrir la mayor cantidad de riesgos en este tema, pero muy seguramente habrán otros en el tema tributario que se me quedan en el tintero, pero vamos a continuar. Otro riesgo que podemos tener es el riesgo por una demanda civil. ¿Qué pasa cuando, y más de uno sabemos, podemos causarle daño a otras personas o a sus bienes? Yo puse un ejemplo sencillito, cuando nuestro perro muerde al vecino. Entonces la cosa es bien compleja porque tienen que salir a responder las vacunas del perro, la atención al vecino, etcétera. Cuando eso se usa mucho cuando hay materas en la casa o en el apartamento y preciso, le cae una materia encima a un transeúnte y esto lo puede dejar con una discapacidad. Cosas como esas que son demandas que a veces ni siquiera es porque nosotros mismos lo hagamos, pero depende de nosotros porque es nuestra casa, porque es nuestro perro, porque es nuestro carro, tenemos que entrar a responder. Entonces, lo que estamos evaluando es que definitivamente hay muchas posibilidades en el momento de hacer actuaciones que tenemos que tener controladas y por lo menos saber cómo actuar. Hay otra cosa, en el punto de ser los riesgos por ser socios de una empresa o ser su representante. Cuando yo soy representante de una sociedad, la responsabilidad que se asume al firmar un contrato, la responsabilidad en el pago de la seguridad social, la responsabilidad en el pago de los impuestos, en crédito. Hay una que es muy usual y es que uno de los socios de la compañía decide ser fiador de otro o de otra empresa o de otra persona y no se lo dijo a la compañía y resulta que no pagó y pueden llegar a embargarle sus acciones o el tipo de situaciones donde se toman, hacen embargo de los salarios. Cosas como esas son las que tenemos que evaluar que pueden ser mm, de mucho riesgo cuando tenemos que salir a responder con nuestro patrimonio o con nuestros bienes. Entonces, aquí la pregunta, ¿por qué tenemos que planear adecuadamente el patrimonio familiar y empresarial? Entonces, aquí la respuesta es en que nosotros tenemos que cubrirnos de todos estos riesgos mencionados. Tenemos que buscar unos mecanismos para que no nos afecte nuestro patrimonio personal, porque de eso se trata. Más de una vez hay ejemplos que vemos que las personas han tenido que salir a responder con sus patrimonios por malas decisiones. También cuando hacemos una adecuada planeación, prevenimos las malas decisiones. Y aquí tiene que ver con esas malas decisiones, ya sea en el ámbito familiar, las relaciones personales o cuando tomamos el riesgo de fiar a otros terceros. ¿Para qué hacemos también la planeación del patrimonio de familia o empresarial? Porque a través de esto podemos manejar algo que se llama el diferimiento de los impuestos. No es que no vayamos a pagar los impuestos, pero lo que podemos hacer es pagarlos en varios años, dependiendo de la forma como se hace esa planeación familiar que tiene que ver con lo tributario y con lo jurídico. Y otra de las cosas por lo que se planea, y muchas veces vemos que hay empresas que son muy sólidas, que van muy bien, pero cuando se muere el socio que la fundó, los siguientes, los herederos, no lo logran mantener. Entonces, si uno hace un adecuado planeamiento, puede mantener el legado familiar para proteger este patrimonio, ¿no? Que es lo que uno necesita. Entonces, fundamentamos esta presentación en tres palabras: la protección del patrimonio, la prevención para evitar que se pierda y la salvaguarda de ese patrimonio, porque ninguno queremos quedarnos sin lo que hemos trabajado hasta ahora o lo que tenemos hasta ahora por unas malas decisiones. No sé si hasta ahí algún comentario, Angie.
o Sí, alguna señora, inquietud. tenemos varias dudas, bastantes, la verdad, mejor dicho. Bueno, Bueno, vamos a eso es lo empezar importante. con tres, no sé, para como Sí, mirarlas. señora. Ah, bueno, y Listo. hacer una aclaración. Si yo veo que están contestadas en la presentación, les digo que pasamos. Si no, las contesto ahora y vemos cómo aclararlas. Dale, por Listo, favor. perfecto. Entonces nos preguntan de seguros, Jenny. Si se vende un activo, ¿ese ingreso se debe tener en cuenta para pagar la seguridad social? No, porque todo depende si la empresa se dedica a la venta de bienes, eso serían sus actividades normales. Pero si es una persona y vendió un activo fijo, eso se llama ganancia ocasional casi siempre, porque uno trata de venderlo después de 2 años y eso no es base para seguridad social. No, señora. Ok, listo, perfecto. Nos pregunta el señor Jorge Hernán, si uno contrata a los empleados a través de un tercero y ese tercero no realiza la contratación o los pagos del salario o de la seguridad social de manera correcta, ¿el riesgo de una demanda es para el tercero que no hizo bien las cosas o son para mí? Son riesgos compartidos. Eso pasa cuando uno contrata con, por ejemplo, con empresas de servicios temporales. Una de las cosas que tiene uno de compromiso cuando contrata a una empresa de servicios temporales o un intermediario es pedirle la certificación del pago de la seguridad social. Cuando uno va a pagar la factura de esos servicios, tiene que venir en lo posible anexo el certificado firmado por el contador o por el revisor fiscal, donde el pago de la seguridad social está al día. Si no hace esa liquidez, si no hace esa solicitud, si no hace ese requerimiento, la responsabilidad es compartida, Angie. Ok, perfecto, muchas gracias. Listo. El señor Juan Escobar nos dice, buen día, una propiedad en USA que está a nombre de LLC, donde soy socio, ¿se debe declarar en Colombia así no genere utilidad? No declaras la propiedad, declaras los aportes en Los la ingresos. sociedad que tienes allá. Entonces, todo lo que yo tenga en el exterior, lo declaro en la forma como está. Entonces, si yo tengo acciones, declaro acciones. Si yo lo que tengo es saldos en bancos, los declaro en bancos, pero todo. Colombia y Estados Unidos tienen firmado un convenio que es el convenio FATCA. El convenio FATCA es un convenio en donde las entidades bancarias reportan tanto de Colombia a Estados Unidos como de Estados Unidos a Colombia. Entonces, la recomendación siempre es declarar eso, pero lo que declara es sus aportes en la sociedad. Ok, perfecto, listo. Y tenemos Bueno, otra que dice Luisa Valencia, ¿qué se puede hacer Luisa, si me llegó una factura de industria y comercio de un local que no es mío? No tengo ningún documento que certifique que es mío, pero el municipio me está cobrando impuesto de ese local. pero de industria y comercio, dice industria y comercio, si quieres, Así Luisa, ¿nos es. confirmas? Sí, dice que sí. Sí. Listo. Si es industria y comercio, ¿por qué cobra? Por operaciones en el municipio. Entonces, aquí lo que hay que ir es hasta el municipio, hasta el departamento de impuestos del municipio y verificar en qué momento quedó registrado a nombre de suyo, porque eso no lo cobran si no hubo un proceso de registro. Pero también habrá que ver porque si puede ser un error y hay que ir a verificarlo. Normalmente lo que en la mayoría de ciudades lo que se hace es que el contribuyente presenta su declaración de industria y comercio, pero hay algunos municipios que mandan unas facturas periódicas como una especie de anticipo durante el año. Estamos hablando de Medellín, creo que Cali también lo hace. Entonces hay que acercarse hasta allá y verificar dónde quedó inscrita Luisa para que le hagan ese cobro. Bueno. Ok, listo, Listo. perfecto. Bueno, voy a seguir aquí con esta, porque también tenemos que planear todo el tema de patrimonio de familia y la parte empresarial. Miren, los que somos contadores y asesoramos a empresas y a personas, encontramos que lo más complejo, y eso los señores abogados me pueden apoyar en esto, lo más complejo es cuando una persona se va de este plano terrenal y deja sus bienes.
porque aparece lo que se llaman las sucesiones. Y el proceso de sucesión, si no está adecuadamente estructurado, termina siendo una situación muy compleja. Todo el proceso de liquidación de bienes entre herederos, sí, a veces uno dice, no, estos hermanos son perfectos, se adoran, se quieren, no hay problema. Pero viene la transformación, tan pronto vino el tema de la sucesión. Se han visto familias, incluso hay casos muy famosos donde por unas herencias a veces hay hasta muertos. Entonces, ¿qué es lo que uno le dice a la mayoría de personas? Si usted tiene un patrimonio que quiere dejar organizado, déjelo desde antes, déjele dicho a sus hijos cómo quiere que se distribuyan, cómo quiera. A veces uno dice, no, pero eso no debería ser. No, es parte de lo que uno tiene que planear, porque si no lo hace, el costo de la sucesión es bastante alto. Y el hecho de tener que contratar abogados y su pago. Pero entonces, si se pelearon, son tres hermanos, si se pelearon los tres, entonces no hay que pagarle a un abogado, sino a tres, porque no se dejó adecuadamente planear. Cuando se hace como corresponde, la cosa es mucho más sencilla, pero ustedes han visto que hay temas sucesorales que pueden llevar años, ah, 8, 10, 15 años para terminar un proceso y que ni siquiera los que eran los primeros herederos lo van a recibir, sino la siguiente generación. Entonces, lo que uno le dice es, mire, déjelo planeado. ¿Por qué no hace un testamento? No es usual en Colombia que las personas hagan testamento, pero se puede hacer, perfectamente se puede hacer. Incluso los testamentos, puedo tener un testamento hoy, pero en 2 años puedo cambiar de opinión y ese siguiente, si está debidamente avalado, va a reemplazar el anterior, pero es parte de lo que uno debería hacer. O la otra cosa que suele hacerse ya, que es el tema de la herencia en vida. Yo le puedo dar ya a mis herederos los bienes que quiero transferir. Los quiero transferir y la DIAN ya lo autoriza, pero en eso también hay que tener mucho cuidado porque a veces pasan, yo siempre cuento esta historia de la señora María, que la señora María le tocó volver a vender empanadas porque ella tenía una muy buena casa, pero como no tenía sino un único hijo, se la dio. Apareció una venta como si se la hubiera vendido al hijo, pero el hijo se casó y tuvo una niña. El muchacho fallece y ¿quién es el heredero quién es la heredera del hijo? La niña y la esposa como su tutora y simplemente la sacan de su casa. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado con ese tema de traslados de herencia en vida. Hay otras cosas que pueden hacerse en la transferencia de recursos a través de planes institucionales, de fiducias, que ya lo voy a explicar un poco más adelante. Esa es una forma de hacer planeación familiar. Otra opción es la creación de una sociedad SAS. ¿Por qué hablo yo de una sociedad SAS? Porque puede ser una sociedad que sea la protectora de bienes. Es decir, yo puedo tener una sociedad que es mi sociedad que presta los servicios, que es mi sociedad comercial, pero en otra yo voy a manejar dónde están mis bienes para que si esta sociedad no tiene, digamos, no tiene sino solamente ingresos de algunos arriendos, paga sus prediales y es el tema de los bienes. Y está la otra sociedad que maneja las operaciones normales, las comerciales, y si está en quiebra, no pueden ir contra los bienes. Es decir, lo que les estoy diciendo aquí es que uno puede tener dos sociedades, en una con la que genera todos sus ingresos y en otra con la que protege los bienes. Listo, aquí muy seguramente van a salir varias preguntas, pero voy a esperar al final y las hago. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Perdón. Eh, lo que recomiendo también es que puedan hacer una planeación haciéndolo a través de una fiducia. ¿Qué es una fiducia? Una fiducia es un mecanismo a través del cual yo traslado los bienes o puedo crear que es la fiducia comercial, o puedo también establecer una fiducia civil para que las personas reciban los bienes cuando cumplan determinadas condiciones. Entonces, ¿qué es la primera cosa? Toda la planeación tributaria se la recomiendo hacer dentro del marco legal vigente, dentro de
dentro de tener en cuenta todas las personas que tienen derecho a recibir los bienes que quiero entregar. Otra cosa es que la fiducia puede ser la encargada de la custodia y administración de los bienes. Quiero aquí comentar, las familias más ricas del mundo utilizan este mecanismo para salvaguardar el patrimonio y sobre todo que pueda transmitirse a la siguiente o siguientes generaciones. Entonces, de eso se trata, que si yo estoy viendo que mi patrimonio es lo suficientemente importante o así no sea tan importante, pero quiero preservarlo, puedo utilizar este mecanismo. Voy a hablar primero de las ventajas de las SAS y ahora les cuento cuáles son las ventajas y las formas de fiducia. Yo puedo en una SAS colocar lo que estime conveniente, siempre y cuando sea dentro de la ley. Yo puedo establecer, por ejemplo, que solo se contrate en esa SAS, que es la que protege la familia, la contratación de las personas de la familia, es decir, que solo se pueda tener a los hijos, a los nietos y que de una vez vayan teniendo un aporte a la seguridad social. También puedo hacer un tema de responsabilidad limitada. Esto es un tema de que yo solo voy a poner hasta la responsabilidad de lo que tienen en aportes. Ahí hay un tema que hay que tener cuidado porque hay un tema cuando tienen un levantamiento del velo corporativo, eso es cuando tienen que entrar a pagar por unos temas de una responsabilidad adicional, pero en lo posible yo lo puedo hacer de una manera limitada. También se elimina la responsabilidad solidaria en materia tributaria, es decir, que podría, por algunas situaciones o manejos inadecuados, no podrían perseguir el patrimonio de esta sociedad. Aquí una cosa que no es usual que se haga en Colombia, cuando las parejas se casan, no es habitual que hagan capitulaciones, pero eso debería ser algo muy usual porque todo el tema de las herencias y la participación en sociedades, si no hago capitulaciones, pueden hacer parte de esa sociedad conyugal. Entonces, cuando hago una sociedad SAS, se le puede exigir a los hijos que hagan capitulaciones o si no, tendrían que en algún momento vender sus acciones. También puede ser que cuando las acciones son entregadas al cónyuge, pueda colocársele una cláusula de que la obligación es que le venda a los accionistas, por ejemplo, cuando se divorcian. O también se pueden ir colocando los dividendos a nombre de los hijos con el fin de planear los impuestos o ir trasladando gradualmente los bienes. Entonces, como son acciones, yo puedo con esas acciones y con las utilidades irle trasladando a los hijos para que sean los hijos los que tengan la mayor parte de la propiedad de la sociedad. Entonces, esto genera una menor carga fiscal, pero se puede manejar a través de dar donaciones, irle trasladando a los hijos esa parte. También se puede controlar el manejo de que los socios no tengan o que los cónyuges, porque ustedes saben que muchas veces las sociedades, el problema no es tanto entre los hijos, pero todos los hijos tienen unos cónyuges y eso a veces hace que sí comiencen a haber disgustos. Entonces, por ejemplo, se podría mediar de que no, que los cónyuges no tienen participación en la administración. Ahorita me devuelvo a mostrarles este tema. Entonces, eso que les acabo de mostrar, esas son como unas ventajas de uno tener para planear tributariamente y para planear la cesión de sus bienes, puede hacerlo a través de una sociedad. La otra es una fiducia civil. ¿Qué es una fiducia civil? Es la manera de pasarle la propiedad a otra persona cuando se verifique una condición específica. Entonces, por decir algo, yo le voy a pasar este bien a mi hijo el día que cumpla 30 años. O usted tiene derecho a recibir este bien cuando se case. O la otra es, este bien le pasa a su nombre cuando yo fallezca.
qué es lo que podría ser. Si yo constituyo una fiducia civil, hay una inembargabilidad de los bienes que estén bajo esta situación. Pero aquí sí hay una cosa, es que la fiducia civil sí, digamos, tiene unos costos en su traslado. Entonces, no es tan usual porque como genera un tema de ganancia ocasional, pues no es tan fácil. Pero se utiliza muchísimo como una forma para controlar qué bienes van a recibir, por ejemplo, determinados hijos. Yo conocí el caso y se lo ayudamos a hacer a una persona. Él tenía varios apartamentos, tenía un hotel, tenía una finca. Entonces, lo que él hizo en su fiducia decir es, ¿quién ha manejado, quién me ha ayudado todo el tiempo con el hotel? Tal hijo. Entonces, él va a recibir el hotel. A otro le dejó la finca, a otro le dejó unos apartamentos, perdón. Entonces, de eso se trata, que yo pueda definir a quién y se le traslada o se le entregan a través de que se cumplan unas condiciones. La fiducia civil sí genera un tema de ganancia ocasional, pero la persona que lo hace está segura de que adjudicó los bienes a quien corresponde. Bueno, ¿tienes hasta ahí preguntas, Angie? Sí, señora, tenemos varias, muchas. Listo. Hagamos unas 3 o 4 y vamos con el resto al final. Listo, perfecto. Entonces, aquí tenemos una de la señora Andrea Gutiérrez. Si tengo un trust en Estados Unidos, un trust, perdón, en Estados Unidos, ¿debo declararlo en Colombia y tiene algún beneficio tributario en Colombia? No, el trust para decirles a las demás personas que nos acompañan, el trust es el mismo patrimonio autónomo o fiducia mercantil que se llama aquí en Colombia. El trust, digamos que oficialmente no podrían tener el reporte de quiénes son los dueños de ese trust. Pero ahora con unos reportes que están exigiendo las entidades que se llama el reporte de beneficiario final, es posible que llegue a constituirse. Entonces tendrías que preguntarle al trust si ellos están reportando si ellos están haciendo el reporte de beneficiario final. Si ellos hacen el reporte de beneficiario final, lo correspondiente sería que lo declararas aquí. Dentro del patrimonio, beneficio tributario aquí en Colombia no, es el beneficio que puedan utilizar allá en Estados Unidos. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, tenemos otra que dice, buen día. Entiendo que cuando se tienen activos fuera del país, se deben declarar solo cuando supera cierto monto. Sí, señor, sí, en eso estamos. Ay, ahorita que está en 2000, creo que son cuando tienes más de 2000 VTs, eso es más o menos como 92 o 94 millones de pesos. Y Ok, esa declaración se presenta el mismo día que se presenta la declaración de renta. ok, listo. La señora Andrea Gutiérrez también nos pregunta, ¿qué beneficios tiene hacer un fideicomiso civil para ceder los bienes a mi hijo? ¿Quién lo declara? ¿Puede hacerse a un menor de edad? Perdón. Sí se puede hacer a nombre de un menor de edad, la primera cosa, pero hay que revisar porque los padres somos los garantes y los cuidadores de los hijos tendríamos que ser quienes declararíamos en cabeza nuestra hasta, creo que son los 12 años, ahí en eso no estoy tan segura. El menor puede ya tener su propio RUT, su propio NIT y declararía, pero quien hace de responsable es el padre. Y sí se puede. ¿Cuál es la ventaja con la fiducia civil? Que yo ya le estoy diciendo que se lo traspaso, pero en el momento que se cumpla una condición. Entonces, si va a decir, por ejemplo, el día que cumpla 15 años, voy a trasladárselo. Ese día se haría,
pero pues la recomendación en lo posible es que sea la persona quien tiene el bien, sea quien lo declare y solo cuando se cumpla la condición que se colocó, la otra persona comienza a declarar, ¿no? Y se hace el traslado de la propiedad. Entonces, lo declara solo al traspaso de la propiedad. Listo, Listo. perfecto. Continuemos. Bueno, gracias. Bueno, este es el otro, el patrimonio autónomo o fiducia mercantil. ¿Qué es lo que hago yo? Yo constituyo un patrimonio autónomo, es decir, es como si cogiera una parte de mis bienes o todos mis bienes y los llevara a una bolsa que me va a cuidar y a controlar una entidad fiduciaria. ¿Para qué se constituye ese patrimonio? Digamos que debe mantenerse para tenerlo separado del resto del patrimonio del fiduciario, es decir, de quien entregó los bienes. Eso no quiere decir que yo dejo de declarar esos bienes, sino que en vez de declarar la casa, la finca, el carro, lo que haya puesto en el fideicomiso, voy a declarar algo que se llaman derechos fiduciarios. Y esa entidad que se constituye como ese brazo adicional que yo constituí, ese grupo de bienes, van a generar unos ingresos, van a generar unas operaciones y es la fiducia la que se encarga, por ejemplo, de administrar esos bienes. Ustedes han visto que hay muchas fiducias, pero, por ejemplo, cuando vamos a comprar un bien nuevo, uno no le da el dinero a la constructora, sino se la pone a una fiducia que administra ese dinero y que es quien le va girando a la constructora a medida que se va cumpliendo la construcción. Aquí en este caso lo que yo recomiendo es se utiliza el patrimonio autónomo para poner ahí los bienes y quien hizo el aporte de los bienes va a indicar cómo van a trasladarse en esos derechos y quiénes van a ser los que los reciban. Entonces, incluso se utiliza mucho, por ejemplo, cuando hay personas que el patrimonio es importante y lo que quieren es que se mantenga la unidad y si las personas que van a recibir eso más adelante no tienen la capacidad administrativa, la fiducia le ayuda a constituir una administración, se encarga de hacer las ventas, se encarga de hacer las compras, de cumplir con todas las obligaciones. Entonces, las propiedades salen del patrimonio del fiduciante, separan los bienes, pero queda con algo que se llaman los derechos los derechos de fiducia. ¿Cuáles son las ventajas de esta? Que separamos los activos, que se constituye un patrimonio autónomo y, digamos, no están relacionados esos bienes en los riesgos de otras operaciones, que se tiene una protección patrimonial porque, digamos, se tienen separados de posibles demandas, de posibles riesgos financieros y por lo general se puede tener una gestión especializada, porque eso lo pueden hacer personas o sobre todo entidades que tienen un manejo especializado en el tema. Entonces, lo que uno hace es que, como ya saben cómo manejar las operaciones, se tiene menos riesgo de pérdida. Se facilitan las transacciones comerciales. Yo puedo utilizar un patrimonio autónomo para trasladarlo a otro. Entonces, en vez de vender un bien, lo que hago es que vendo los derechos fiduciarios de ese bien. También se puede hacer una adecuada estructuración financiera y lo que yo puedo decir es a quién le entrego. Hay familias en donde dicen, ¿sabe qué? Esta fiducia que estoy constituyendo no es para darle el dinero a mis hijos. Yo quiero darle ese dinero es a mis nietos y quiero que lo reciban así. O sea, todo eso se puede estructurar en una fiducia comercial, pero sobre todo que se hace con un control y adecuadamente sin el riesgo de las demandas que hablábamos al comienzo. También sirve el patrimonio autónomo para todos los temas de sucesión, precisamente porque se organizan los activos que van a estar en la sucesión, se protege contra reclamaciones,
se continúa la gestión de la operación. Hay muchísimas empresas aquí en Colombia que lo que han hecho es trasladar las acciones de grandes compañías a los patrimonios para que no se desintegre en el momento de que fallezca quien inició la empresa. Es mucho más ágil en el proceso sucesoral porque lo que hace en el tema de la sucesión es trasladar los derechos fiduciarios, no hay un mayor dificultad y una flexibilización para la distribución de la herencia, porque pueden hacerse en unas, digamos, disposiciones muy parecidas a lo que yo hago en un testamento. Yo quiero que esto se lo reciba tal persona, quiero que lo reciba de tal manera. Eso se puede hacer con un patrimonio autónomo. Y hay unas situaciones que nos pueden ayudar incluso a hacer unos ahorros tributarios, que eso es materia de otra presentación, pero puede manejarse un tema de planeación tributaria muy interesante con el manejo de los patrimonios autónomos. Hasta ahí lo que tiene que ver con patrimonios y lo que les decía hace un momento. Yo puedo comenzar a trasladar en vida las propiedades, pero hay que tener mucho cuidado porque no debo pasar la totalidad de la propiedad. Las propiedades tienen dos, digamos, lo puedo dividir en dos, en el usufructo y la nuda propiedad. Entonces, ¿qué es el usufructo? Es el derecho que tiene alguien de poder utilizar el bien, de poderlo disfrutar. Y así como lo que dice aquí, disfrutar el bien significa que es posible que ya no sea el dueño, es lo que pasa cuando se le cede a los hijos, pero se tiene el derecho a utilizarlo, a recibir las ganancias de esto. Y el nudo propietario solo tiene el dominio jurídico del bien, pero no tiene el usufructo. Entonces, el caso de una familia, papá, mamá, tienen dos apartamentos. Entonces dicen, voy a hacer el usufructo y la nuda propiedad para mis hijos, porque los hijos incluso ya ni siquiera viven en el país y dicen, no, que esto de una vez quede organizado. Entonces, ¿qué dicen? Le traslada la nuda propiedad a los hijos, pero ellos siguen disfrutando. En un apartamento viven y el otro lo tienen arrendado. Ellos mientras estén vivos van a poder vivir en ese apartamento y mientras estén vivos son los que reciben los arrendamientos de la propiedad. Eso es lo que se llama dividir la propiedad en usufructo y nuda propiedad para de una vez. Una vez que la persona que es usufructuario ya no está, quedan con toda la propiedad los hijos. Entonces, genera unas consecuencias fiscales porque quien tiene que declarar parte de la propiedad, en este caso el ejemplo que les ponía, los hijos declaran la propiedad y los padres declaran los ingresos que generan esas propiedades. Bueno, entonces eso se llama segregación de dos derechos distintos y es una de las maneras que uno les recomienda para poder hacer digamos, una sucesión sin quedarse sin la propiedad en este momento. Entonces, en cuanto a los ingresos, ya le decía, los ingresos los recibe quien está usufructuando y el propietario es quien declara la propiedad. Entonces, hasta ahí va mi presentación y yo quisiera aquí ya abrir para que ustedes me hagan todas sus preguntas. Quiero hacer un comentario, que es con lo que normalmente yo inicio mis presentaciones en otros grupos, y es decirles, dos cosas tenemos seguras en la vida y una de estas son los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que preparar? Preparar y hacer una planeación adecuada para que esos impuestos se paguen, pero se paguen adecuadamente. Entonces, cualquier cosa, aquí están mis datos, con muchísimo gusto. Muy seguramente hoy voy a contestar unas preguntas, pero van a haber otras que no se puedan. Entonces, a este correo lo pueden enviar. Entonces, quedo a disposición, Angie. Me imagino que hay otras preguntas.
Listo, Sandra, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente hay varias preguntas. Entonces, incluso una de esas estaba tu contacto, tus datos, entonces ahí los estamos viendo bueno, los estábamos viendo en pantalla. Si Perdón, no, quieres, pero no sé si entonces lo puedes espérame, compartir. Eso, sí, tranquila, no te preocupes. ya los voy a poner aquí en el chat. Dame un segundo. Voy a volverlos a compartir para poderlos ver en las preguntas. Sí, señor. Dime. Listo, perfecto. Entonces, mientras que Sandra nos va compartiendo, voy a hacer las preguntas pues que nos quedan de abajo para arribita, así como en una brevedad. Y ya, listo para cerrar el espacio. Nuevamente, pues muchas gracias a todos por la disposición y por el tema de pues preguntas, inquietudes que tienen y estar ahí súper atentos. Listo. Entonces, nos dicen. Esa operación se podría devolver, de acuerdo con el último tema que tocaste, Sandra, esa operación se podría devolver, es decir, se la deja a mis hijos, si se portó, perdón, esa operación se podría devolver, es decir, la dejé a mis hijos y se portaron mal. O sea, Pero ¿cuál? El de la nuda propiedad? ujú, ¿Será? sí, entiendo yo que sí, sí, señora. No sé si Jenny Sí Lucía se nos puede puedes, por favor, devolver, pero confirmar. entonces como eso es un tema que se va, que tiene que ir por trámite en notaría, tocaría ir y reversar esa escritura. No sé qué tan fácil sea. O sea, la verdad, por eso cuando se vaya a hacer ese tema, no es, Mm, ok. no es tan bueno, no es tan bueno. Hay que estar muy seguros y tener, digamos, el hecho de que el hijo se porte mal, entonces no tiene el derecho al usufructo, pero sí en algún momento tendrá que recibir la propiedad. Pero sí se puede hacer, se puede volver. Ok, perfecto, listo. El señor John Gómez nos pregunta, ¿en el caso de un usufructo se genera impuesto por ganancia ocasional o equivalente para el nuevo propietario y en qué momento ocurre esto? En el momento en que se traslada, pero no hay una ganancia ocasional, o puede ser, lo que hace uno es manejarlo con cifras que no genere ganancia ocasional. Lo hace uno por un valor que esté dentro del el rango de avalúos catastrales. Ok, perfecto, listo. El señor Camilo nos pregunta, ¿se puede hacer transferencia de acciones en una sociedad a menores de edad, hijos? Sí, sí. Hay niños que son muy de buenas y el día que nacen, eh, no, tienen abuelos pudientes que se lo trasladan. Perfectamente se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre va a haber, siempre tiene que estar el tutor de los menores. Entonces hay unas condiciones en las reglas fiscales para poder hacer esas declaraciones y cómo hacerlas, pero sí se puede. Ok, perfecto. Listo. ¿Cuáles son los costos del encargo fiduciario? Eso depende de la empresa, ¿no? Tienen que ubicarlos. Hay empresas hay entidades que cobran por el número de propiedades que están manejando, otras cobran unos porcentajes establecidos, hay que verlo. Y también hay que evaluar que ese encargo pues genere los suficientes ingresos para cubrirlo, ¿no? Ok, perfecto. Listo. La señora Lorena Muñoz nos indica, si tengo un inmueble y lo tengo con limitación de usufructo, ¿quién paga los impuestos? ¿El que tiene el bien o el que tiene el usufructo? El que tiene el usufructo. Ok, perfecto. La señora María Adelaida nos dice, costo efectivo es mejor hacer una SAS o un fideicomiso para dejar una herencia con respecto al pago de ganancia ocasional. Mm, O sea, si me preguntan la una a la otra, le digo, las dos son válidas, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Evaluar cada caso en particular. Eso es como los zapatos, como la ropa. Uno tiene que mirar cuál es la que más se acomoda. A veces hay situaciones que dicen, no, hacer fideicomiso no le funciona o tiene unos costos que no se pueden trabajar. Entonces, sería mejor hacer una sociedad SAS y también depende de la cantidad de bienes, ¿no? Ok, entiendo. Listo. La señora María Adelaida, incluso respecto a las SAS, nos indica los costos operacionales son más elevados con las SACs versus si se hacen como persona natural. Como persona natural, no todo, o sea, las recomendaciones, sí, me imagino que es, pero no para este tema de patrimonio.
No, No, ya yo creo que ahí estaba en la parte de atrás de la presentación, de la pero presentación. tenemos. Sí, una sociedad SaaS tiene unos costos mínimos. Ahí es que ver, ahorita hay unas alternativas, por ejemplo, para el pago de impuestos, todos que se juntan varios, que es el régimen simple de tributación, donde se junta industria y comercio, se junta con renta, esa es una opción. Y la otra cosa sí es a título de persona mirar cuál es el nivel de ingresos, porque aquí pagamos impuestos en una escala, arranca de 0, sube a 19 y a medida que se va teniendo más ingresos, más es el valor. Mientras que en las sociedades en este momento la tarifa sobre la utilidad es el 35%, es una tarifa estable. Entonces hay que mirar, eso por eso les digo, la evaluación es para cada uno independientemente. Ok, listo. La señora Andrea Gutiérrez nos indica, ¿el usufructo y la nueva propiedad aplica para acciones? No, solo para propiedades y activos fijos. Ok. Con las acciones tú puedes hacer es una clasificación de acciones entre acciones preferenciales y las acciones corrientes, que son uno puede manejar, por ejemplo, que unas acciones determinadas reciban dividendos, ¿cierto? Y otras no, o el hecho de que puedan tomar decisiones, muy parecido a lo que es las sociedades en comandita, que unos socios tienen la administración y otros reciben los beneficios. Eso se puede manejar. Listo, perfecto. Tenemos otra. Ay, Dios. El señor Ricardo nos pregunta, buenos días, ¿para hacer transferencia de un bien a un hijo, la única forma es por compraventa? No, se puede hacer por donación. Yo puedo hacer donaciones al traslado, pero entonces hay que mirarlo cómo hacerlo. Y eso se tiene que sí siempre llevar a escritura pública. Y hay que mirar, ¿no? Porque pues las donaciones generan unos impuestos que hay que tener en cuenta. Listo. Tenemos otra con respecto a la fiducia. De una vez, pues son tres preguntas, pero entonces nos dicen si las fiducias se evitan demandas, perdón, si son embargables o si, igual, si evitan embargos. Sí, son Sí, los bienes que están ahí son inembargables. ok, perfecto. En el evento de contar con dos SAS, una de trabajo y otra de protección patrimonial, ¿cómo se blinda la segunda ante una acción de desestimación de la personalidad jurídica? Uy, esa sonó súper complicadísimo, ¿sí o no? Bueno, Sí. realmente lo que quiere decir esto es que tenemos dos compañías. ¿Qué relación tienen entre las dos? Entonces, la idea es que en los estatutos se definan muy bien qué pueden y qué no pueden hacer los socios de cada sociedad. Y en la segunda, digamos, la que tiene los bienes tiene que dejarse de tal manera estructurada que los socios no puedan comprometer su patrimonio con las otras operaciones de cualquier otra actividad, ya sea de la sociedad en la que están haciendo las operaciones o a título personal. Por ejemplo, diciendo que no pueden ser fiadores de otras entidades, que tienen una limitación en la responsabilidad que tienen y esa permitiría que estuvieran completamente separadas. Ok, listo, perfecto. Si tengo una compañía en Estados Unidos y otra en Panamá, donde cedí unos apartamentos que pagué directamente a la constructora, ¿por qué valor se declara en Colombia? Por los valores que tú hayas reportado. Si son, a ver, son sociedades y yo tengo que declarar, si lo que soy dueño es de sociedades, declaro las acciones que tenga, los aportes a esas sociedades, es por lo que yo declaro en este momento. Ok, Y en el listo. momento que esas sociedades distribuyan algún tipo de dividendos, también se deben declarar. Ok, listo, perfecto. El señor Víctor Julio nos dice, el Código General del Proceso como ley posterior al Código Civil establece que ya son embargables con respecto a las fiducias. Bueno, habría que revisar. Listo. Buenos días, nos dice la señora Joana Osorio. Buenos días. ¿Qué efectos fiscales, comerciales e incluso frente a los bancos tiene el trasladar los bienes a una fiducia?
No tiene, o sea, digamos que no hay ningún inconveniente porque no es que no se vayan a declarar los bienes, solo que se declaran de una manera diferente, se declaran como derechos fiduciarios. Ok, el señor Hernán nos indica, hola, ¿se puede hacer una fiducia mercantil con un bien hipotecario? Con un bien hipotecario o con un bien que tiene deuda hipotecaria, será. Ah, bueno, hipotecado, sí, perdón, qué pena. Sí, Hipotecado. hipotecado. Ujú. Em, Ah, ok. esa no estoy tan segura. Yo no, no creo que haya inconveniente, pero hay que hablar con el tema de la entidad que tiene la hipoteca, porque tiene que cumplirse con eso. Creo que no hay limitación, pero no, en eso no te puedo asegurar. Les confirmaría si quiere me regalan un correíto y yo les confirmo porque no estoy para que voy a asegurar algo que no estoy segura. Listo. Y ya por la última, ¿impuesto de ganancia ocasional se genera por herencia y fiducia civil? Ok. Hay que mirar, la tarifa es del 15% y se paga sobre la diferencia entre el valor del bien y el costo fiscal que establece, hay unas partidas exentas. Ok, perfecto. Bueno, creo que quedaron más preguntas, sin embargo, ya como Sandra nos compartió sus datos, sí les agradecemos que todas las dudas, inquietudes que hayan salido de este webinar, pues se las puedan compartir también a ella para que así pues sea más profundidad del tema. Agradecemos, bueno, recordarles, nosotros enviamos las memorias del webinar, como lo dijimos inicialmente, a sus correos electrónicos y adicional la grabación quedaría grabada por el canal de YouTube de Global Seguros. ¿Listo? Les agradecemos a todos, Sandra, te agradezco mucho por el espacio, Muy por el tema amable. tan interesante, de verdad que fue un tema hemos tenido una alta audiencia y adicional interacción con nuestros participantes, entonces sé que todos quedaron súper a la expectativa. Gracias a Sí, todos, no, con todo clientes. gusto. Gracias. Gracias a todos, a los clientes, intermediarios, funcionarios que nos acompañaron. De verdad que agradecemos estos espacios que nos sacan. Y pues nada, nos vemos en nuestro próximo webinar en el mes de mayo, deseando que tengan todos un feliz día y ya, que estén muy bien a todos. Gracias. Bueno, que estén muy bien y muchas gracias. Hasta luego.